Hola, hola, amantes del misterio, amantes de la investigación, de los textos antiguos, de la Biblia, de los textos de las lenguas originarias como el hebreo, el arameo, el griego, el acadio, en fin, varias lenguas que realmente han dado origen y han alimentado todos estos textos. Hoy seguiremos con el análisis del libro de Enoch, que ya habíamos empezado la semana pasada. Y hoy vamos a seguir y terminaremos el análisis del primer libro de Enoch, que es conocido como el libro de los vigilantes. Recordemos que el libro de Enoch tiene cinco secciones. Y la primera de ellas es el libro de los vigilantes. Y hoy terminaremos con esta sección. La clase pasada, perdón, el video anterior, habíamos analizado un poquito la introducción. Habíamos hablado sobre los vigilantes, que se une o da respuestas al libro de Génesis capítulo 6. Habíamos analizado también el nombre de los familiares de Enoch y el mismo nombre de Enoch. Habíamos dicho que el papá de Enoch era Yared, que viene del verbo hebreo Yered, que significa descender o caer. Y esto se relaciona con el tiempo en que descendieron los vigilantes. Enoch, que en hebreo se pronuncia Hanoch, significa aquel que ha iniciado un estudio espiritual o un estudio místico. Hanoch significa el iniciado. Y su hijo Metushelach, que significa aquel que no ha sentido la muerte o aquel que no tuvo la muerte. Ok, y también habíamos dicho que de los vigilantes o de los ángeles caídos fueron 200, que su líder era Shemyasa y que habían descendido sobre el monte Hermón. Cosas importantes. Ok, entonces ahora seguiremos analizando a partir del capítulo 7. Y aquí nos habla un poquito acerca de lo que hizo cada uno de estos vigilantes caídos. Por ejemplo, Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, escudos y corazas, y les dio a conocer los metales, o sea, la metalurgia. Semyasa enseñó encantamientos y corte de raíces. Armaros, la resolución de encantamientos. Baraquijal enseñó astrología. Cocabel, las constelaciones, lectura de las constelaciones, o sea, astrología. Ezequiel, el conocimiento de las nubes. Araquiel, los signos de la tierra. Shamsiel, los signos del sol. Y Sariel, el curso de la luna. Y como los hombres perecieron, clamaron y su clamor subió al cielo. Hay algo interesante, que de la unión entre los vigilantes y las mujeres nacieron gigantes. Estos gigantes empezaron a ser un problemón para el mundo, porque empezaron a comerse a la gente de estatura pequeña, empezaron a esclavizarlos, se volvieron unos tiranos completos. Entonces la gente empezó a clamar a los dioses y dice que el Dios de los mundos escuchó su clamor. Y entonces enviaba mensajeros, y estos mensajeros comunicaban a líderes o a hombres especiales de estatura pequeña como Enoch y Noé. Y aquí nos revela que de los 4 vigilantes más importantes están Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, que por cierto son nombres teofóricos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son nombres propios, sino que cada uno de estos significa una virtud o un adjetivo que describen a Dios. Por ejemplo, Miguel significa el que viene de Dios o el que es igual a Dios. Uriel significa la luz de Dios. Rafael significa sanidad de Dios. Y Gabriel, la fuerza de Dios. Dicho esto, el capítulo 9 dice: entonces dijo el Altísimo, el Santo y Grande, y envió a Uriel, al hijo de Lamech, y le dijo: ve a Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélenle el fin que se acerca, que toda la tierra será destruida y que un diluvio vendrá sobre la tierra y destruirá todo lo que hay en ella. Ok, según el libro de Enoch, el diluvio, de las principales causas del diluvio fue para destruir a estos seres gigantes que estaban causando problemas y muertes en el mundo. No tanto por los pequeños, lamentablemente los pequeños también murieron, pero muchos también fueron preservados. En este caso la Biblia habla solamente de Enoch, de Noé y su familia, perdón, pero aquí nos dice que muchos otros seres también sobrevivieron. Algunos seres que estaban debajo de la tierra y otros seres con cualidades especiales sobrevivieron de manera espiritual. Ok, el capítulo 12 nos habla acerca de las visiones o sueños de Enoch. Y aquí nos dice
Antes de estas cosas, Enoc estaba escondido y ninguno de los hijos de los hombres sabía dónde estaba escondido, ni dónde moraba, ni qué había sido de él. Y aquí nos da una respuesta a Génesis capítulo 5. Y sus actividades tenían que ver con los vigilantes y sus días eran con los vigilantes. Lo que quiere decir es que Enoc voluntariamente empezó un estudio, empezó a comunicarse, a contactarse con seres llamados Elohim, que eran divinidades, que eran ángeles, que eran seres de otra dimensión, mucho más desarrollados. Y estos seres empezaron a dar conocimientos específicos y profundos a Enoc. Y así dice, y yo Enoc estaba bendiciendo al Señor de la majestad y al Rey de las edades, y he aquí los vigilantes me llamaron, Enoc el escriba. Y me dijeron, Enoc, tú eres escriba de justicia. Ve y di a los vigilantes cuál será su condena. Enoc fue enviado a dar una condena a los vigilantes, y la condena era que no tendrán perdón y que sus hijos morirán. ¿Quiénes eran sus hijos? Los gigantes. Enoc sentencia a Azazel. Azazel era un vigilante especial que luego aparecerá en la tradición y en la cultura también de las religiones, conocido como un demonio, pero en realidad no es un demonio, es uno de estos vigilantes que la tradición lo convirtió en demonio. Muy bien, continuamos. Y conté delante de ellos todas las visiones que había visto en sueños, y comencé a hablar las palabras de justicia y a reprender a los vigilantes celestiales. Enoc fue enviado a decir a Azazel que será condenado. Capítulo 14. Nos siguen hablando de la sentencia de Azazel. Y dice así, y la visión me fue mostrada así. He aquí en la visión las nubes me invitaron y una niebla me convocó. Y el curso de las estrellas y los relámpagos se apresuró y me apresuró, y los vientos de la visión me hicieron volar y me levantó y me llevó al cielo. Aquí Enoc empieza a tener una serie de visiones interesantes. Describe una casa de cristal en el cielo. Esto es muy, muy interesante. Por eso les decía que este libro tiene que ser leído con mente abierta. Y esto me hace pensar a las palabras de Jesús. Jesús habló y dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero no sabemos cómo son. Muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Hay personas que hablan de que han visitado mansiones, que han visitado casas en un lugar espiritual, pero que estas casas no tenían paredes, que eran transparentes. Se parecen mucho a esta visión. Leamos un poco. Y entré hasta que me acerqué a una pared que está construida de cristales y rodeada de lenguas de fuego, y comenzó a asustarme. Y entré a las lenguas de fuego y me acerqué a una casa grande que estaba construida de cristales, y las paredes de la casa eran como un piso de mosaico hecho de cristales, y su fundamento era de cristal. Muy interesante. Ok, vamos a ir al capítulo 15. En cada capítulo yo he ido haciendo un pequeño resumen de lo más importante. Y aquí, por ejemplo, en el verso 8 dice, y ahora los gigantes que son producidos de los espíritus y la carne serán llamados espíritus malignos en la tierra, y en la tierra será su morada. Poco a poco estos vigilantes o estos ángeles caídos fueron tomando este tinte, esta forma de demonios o de espíritus malos, porque un demonio etimológicamente significa un espíritu, que puede ser bueno o malo. Entonces los vigilantes se fueron convirtiendo en eso, y la literatura nos va dando ese testimonio, que es una tradición que se fue formando. No quiere decir que sea así en la realidad, pero la tradición fue tomando esa imagen de estos seres. El verso 11 dice, y los espíritus de los gigantes afligen, oprimen, destruyen, atacan, pelean y hacen destrucción en la tierra y causan problemas. No comen, pero sin embargo tienen hambre y sed y causan tropiezos. Lo que les había dicho, ¿no? Gigantes llamados espíritus malignos. Los gigantes hacían malas obras y acciones negativas. Capítulo 16. El verso 2 y 4 dicen que estos vigilantes estuvieron en el cielo y revelaron secretos a los seres humanos, pero no todos los secretos, no llegaron a conocer todos los secretos. Y esto es muy importante,
Dice así: y ahora en cuanto a los vigilantes que te han enviado a interceder por ellos, que había sido en el cielo, diles: ustedes estuvieron en el cielo, pero todos los misterios aún no les han sido revelados. Ustedes conocían los insignificantes, y estos en la dureza de vuestros corazones los habéis dado a conocer a las mujeres. Y por estos misterios las mujeres y los hombres obran mucho mal en la tierra. Diles que no tendrán paz. Es importante e interesante que aquí nos dice que estos vigilantes, o sea, los ángeles caídos, conocieron algunos misterios. Lo que les había dicho es la magia, porque en definitiva nos habla de la magia, nos habla del trabajo de los metales y de algunas otras cosas más. Pero lo que dice aquí es que eso no es todo, que es una parte muy pequeña de todos los misterios y secretos que estaban guardados en el cielo. Muy interesante. Y bueno, vamos avanzando y llegamos al capítulo 17, el primer viaje de Enoc. Y aquí yo he resaltado algunos versos. El primer verso dice: y me tomaron y me llevaron a un lugar en el cual los que estaban o los que vivían allí eran como llamas de fuego, y cuando querían se aparecían como hombres. Es muy, muy interesante esto, porque en la Biblia y en otros libros deuterocanónicos, cuando los ángeles o el ángel de Jehová o el ángel de Dios se presentaba, en muchas ocasiones se presentaba con apariencia humana, pero luego tomaban una forma espiritual en forma de fuego. Se parece mucho a lo que describe aquí, muy interesante. El capítulo 18 trata sobre la descripción de la estructura del mundo y el lugar de la prisión. Habla un poquito acerca del tártaro, acerca del inframundo, acerca de lo que se conoce como el infierno. Lo que nos da a entender aquí es que el infierno, y en la cultura, en la mitología antigua, en la mitología griega, porque el libro de Enoc tiene mucha influencia griega, los antiguos griegos y los antiguos hebreos, los antiguos israelitas, los de Medio Oriente, creían que después de muertos la gente iba a un lugar inferior que se llamaba inframundo o Sheol. Y Sheol significa el lugar que no se conoce. O sea, no sabían dónde estaba, pero lo que sí creían es que había un lugar subterráneo, un lugar que estaba debajo de la tierra. Y por eso, luego, al traducirlo al latín, se lo tradujo como inferno o infernus, que significa inferior, pero solamente está describiendo un lugar inferior, que era el inframundo. Los griegos creían en este inframundo, y este inframundo era llamado Hades. Este inframundo, como su palabra lo dice, era como un mundo subterráneo en donde había varias regiones, y los muertos eran llevados a estas regiones según sus obras. Por ejemplo, existía el Hades, existía el infierno en sí, el infierno de castigo, de tormento, existía el abismo y también el tártaro. Y el tártaro es el lugar, según el libro de Enoc, el tártaro es el lugar en donde fueron enviados y echados los vigilantes, los ángeles caídos. Ahí estarían encadenados hasta el día del juicio. Y esto también lo corrobora el libro de Judas, verso 6, y segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, donde dice que los ángeles que no guardaron su dignidad fueron echados y encadenados en prisiones eternas. Y vamos a seguir, vamos a ir terminando. El capítulo 19 igual nos habla del destino de los ángeles caídos, que es el tártaro. El capítulo 20 nos habla de las funciones de los 7 arcángeles principales que están delante de Dios, y estos son Uriel, uno de los ángeles que está sobre el mundo y sobre el tártaro. Según esto, Uriel estaría encargado del cuidado del tártaro. El tártaro es el lugar donde están los ángeles caídos o los vigilantes. Rafael se encarga de la sanidad de las enfermedades, la sanidad de los hombres. Raguel, uno de los santos ángeles que se venga del mundo de las luminarias. El mundo de las luminarias se refiere a los espíritus de los ángeles caídos. Miguel, uno de los santos ángeles que es el que está puesto sobre la mejor parte de la humanidad. Saraquel, uno de los santos ángeles que está puesto sobre los espíritus que pecan. Gabriel, uno de los santos ángeles que está sobre el paraíso
y las serpientes y los querubines. Ramiel, uno de los santos ángeles a quien Dios puso sobre los que resucitan. Interesante, ¿no? Y vamos a continuar. El capítulo 21 nos habla también un poquito sobre más visiones que tuvo Enoc. Por ejemplo, el verso 9 al 10 dice que este es el lugar, la prisión de los ángeles que pecaron y que están presos para siempre. El capítulo 9 al 10. Entonces me respondió Uriel, uno de los santos ángeles. Este lugar es la prisión de los ángeles y aquí estarán presos para siempre. Muy bien, vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando. El fuego que trata con las luminarias del cielo. Aquí empieza a dar algunas funciones de los 7 arcángeles principales. Por ejemplo, la función de Raguel. Entonces Raguel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, me respondió y me dijo: este curso de fuego que has visto es el fuego en el oeste que persigue todas las luminarias del cielo. Miguel, y entre ellos había un árbol como nunca antes había olido. Aquí nos habla un poquito del árbol de la vida y nos dice que Miguel es el que está cuidando, el que está a cargo del árbol de la vida. Y aquí nos describe así el árbol de la vida, que sus hojas, su madera, su fruto daban una fragancia y que nunca se marchitaban, y que su fruto se parecía a los dátiles de una palmera. Es muy interesante. Entonces respondió Miguel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo: este es el árbol de la vida, que no podrá ser tocado por ningún ser humano hasta el fin de los tiempos. Muy bien, interesante. Muy bien, vamos a seguir acá. Nos habla un poquito en el capítulo 26, nos habla un poquito acerca de Jerusalén y su constitución espiritual. El capítulo 27, el propósito del Valle Maldito. El capítulo 28 al capítulo 33 nos habla de los viajes de Enoc, viajes hacia los extremos de la tierra. Y vamos a ir terminando este análisis. El capítulo 31 nos dice: y vi otras montañas, y entre ellas había bosques de árboles, y fluía de ellos néctar que se llamaba Sarara y Galvano. Muy bien. El capítulo 34, el viaje de Enoc al norte. El capítulo 36, el viaje de Enoc al sur. Enoc empieza a tener una especie de viajes cósmicos, se puede decir, viajes espirituales hacia los 4 puntos de la tierra. Muy bien, y hasta aquí hemos terminado, porque luego viene ya la sección del libro de las parábolas. Así que bueno, espero que les haya gustado este resumen. Hemos terminado ya el primer libro de Enoc, la primera sección del libro de Enoc, y de aquí estaremos hablando de las siguientes secciones. Y no te pierdas también ya los siguientes videos acerca de los otros libros prohibidos, como es el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, entre otros muy apasionantes e interesantes. Y no olvides de suscribirte. Si aún no te suscribes, suscríbete a mi canal Biblia, Misterio, Ciencia y Fe. Ok, nos veremos en una próxima, y recuerda que todo lo que crees haber aprendido no es todo lo que Dios tiene para que tú sepas.